alfarero, el herrero, el escultor. Las manos moldean, tiran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu salud a mano con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Tu Salud a Mano, este espacio dedicado a la fisioterapia que tratamos de acercarles de forma más amena hasta sus hogares. Hoy queremos hablar de uno de los dolores, no sé si más desagradables, de los dolores de cabeza. Para eso, aquí en la calle Principado de Asturias, número 11, primero de Jaén, estamos con Javier Navarro. Javier, explícanos los diferentes tipos de dolores de cabeza, porque hay muchos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hay muchos, y podemos agruparlos en los más comunes. Podemos decir que la cefalea tensional es una de las más comunes, es un dolor de cabeza asociado al estrés, asociado a las posturas, asociado al dolor cervical, muy frecuente, y suele dar dolor en la cabeza pues a nivel general. Entonces no hay una zona, no hay un ojo, no hay la parte temporal, es en general, duele la cabeza en general, y la sensación es de presión. Entonces, ese dolor, la cefalea tensional, es frecuente, es cervicogénico en la gran mayoría de los casos, y también va asociado, en algunos casos, a la presión intersutural. ¿Y eso qué quiere decir? Pues aquí tenemos una muestra. La presión intersutural es que las suturas craneales, que tenemos muchas a nivel craneal, hay muchos huesecitos que entre ellos, cuando encaja, pues forman una línea, ¿no? Esa línea pues se llama sutura. Y esa sutura, cuando se ve comprimida, pues debido a golpes, al paso del tiempo, se va osificando, se va cerrando mucho más, porque el cráneo se mueve, por poquito que se mueva, se mueve, pues realmente cuando tratamos esa sutura se alivia, la cefalea tensional alivia bastante, ¿vale? Eso por un lado. Luego también tenemos la migraña. La migraña tiene un origen vascular, en su gran mayoría, pero realmente, por mucho que se ha estudiado la migraña, no se sabe a ciencia cierta de dónde viene el problema. Está claro que tiene un componente genético, tiene un componente ambiental, un componente hasta meteorológico que lo desencadena, pero como yo digo, la dinamita la tienes tú dentro y hay algo que te enciende la mecha, ¿vale? Entonces, la migraña suele ser unilateral, dar en un ojo o en el otro, provocar mareo, náusea, puede dar incluso el vómito. Viene acompañada, en algunos casos, de ruido en el oído, de fotofobia, te molesta la luz, te apetece estar aislado, metido en una habitación, cerrado, la cabeza tapada y que nadie te moleste. Y entonces, pues, la migraña la verdad es que es súper limitante. Quien la sufre, la verdad es que lo pasa muy mal y suele ir en proceso. Es decir, por ejemplo, hay pacientes que me vienen, por desgracia, que la sufren 2, 3 y 4 crisis a la semana, y hay gente porque a lo mejor le pasa 2 veces al año, depende. Lo que sí está muy claro de la migraña es que normalmente es unilateral, puede afectar a la visión y que da en la segunda década de la vida. Es decir, a partir de los 20 años es cuando más se suele acusar, entre los 20 y los 30 años, y da 8 de cada 10 más en mujeres. También es verdad que la migraña se suele quitar cuando se acaba con la menstruación en la mujer, y en el hombre pues también tiene un factor hormonal y con el paso del tiempo suelen mejorar solos. También les digo que esto es un mundo enorme, en el cual pues se va incidiendo cada vez más porque hay una gran cantidad de bajas y ahí supone un gran coste para nuestra seguridad social y para nuestro servicio de salud, y se está investigando mucho sobre ello. Pero es una causa de mucho absentismo laboral, la migraña. Luego está también la neuralgia. Las neuralgias son dolores referidos de un nervio. Las más frecuentes, vamos a hablar de dos en concreto, que es la neuralgia del trigémino, que bueno, el trigémino es un nervio que está en nuestro cráneo y nos da tanto sensibilidad como movilidad a 3 partes de la cara. Podríamos hacer así, ¿no? Nuestros 3 dedos. Una rama va a la parte de arriba de la ceja, puede estar irritándonos esta zona de aquí, da un dolor hiriente, quemante en esta zona, el paciente se toca así, con el dedo, e incluso le calma el movimiento de masaje en la zona. Esa rama del trigémino
va por aquí. Sale desde la parte de atrás, el agujero oval, tiene 3 ramas, agujero oval, agujero redondo también, del cráneo. La segunda ramita, perdón, va aquí, al maxilar, toda esta zona de aquí, parte debajo del ojo, y también afecta mucho, dan pequeños tics, dolor hiriente, quemante, es muy desagradable la neuralgia. Y luego la rama de la mandíbula. Entonces, ese es el trigémino, un nervio, el quinto par craneal, de los 12 que tenemos, el quinto, y da un dolor muy quemante, muy incómodo. El que lo sufre, ¿sabes? Bastante. Y luego, la segunda neuralgia es la de Arnold. Se llama neuralgia de Arnold. Y la neuralgia de Arnold, pues de los nervios de la nuca. ¿Vale? Viene de la primera o segunda cervical, normalmente, de la base de la nuca. Aquí tenemos la primera, la segunda cervical, suelen estar casi siempre afectados. Y la neuralgia de Arnold es un dolor unilateral, también, viene de la parte de la nuca y puede llegar hasta encima del ojo. ¿Vale? Es un dolor bastante también quemante, recurrente, recidivante, que va y viene, y se suele confundir mucho con las cefaleas tensionales. Son muy parecidas, pero las causas son diferentes. Entonces, en muchas ocasiones, pues tratando la nuca, tratando la musculatura cervical, desaparece al 100%. Cosa que una migraña podemos mejorarla bastante con todo lo que tenemos hoy por hoy, pero quitarlo es más difícil. Es más complicado, hay casos que sí y hay otros que no. Entonces, tenemos cefaleas tensionales, tenemos la migraña, tenemos la neuralgia. ¿Vale? Suelen ser las más frecuentes de todas. ¿Vale? Ese tipo de dolores de cabeza son los que tenemos en nuestra consulta y los que más tratamos. Luego también están las jaquecas, pero las jaquecas, cefalea y migraña son bastante parecidas. Lo que pasa es que la jaqueca pues, es una mezcla entre las dos, entre la cefalea y la migraña. Suele también molestar la luz, te duelen los ojos, pero es bilateral. Y tiene también un componente cervical, más que vascular como la migraña. ¿Qué provoca precisamente el que tengamos cualquiera de esas 3 dolencias? ¿Migraña, cefalea o...? Vale. Mira, la cefalea tensional la podemos sufrir cualquiera. La cefalea tensional no hay un candidato concreto a sufrirla, porque cualquier persona que sufra de estrés, que tenga malas posturas, malos hábitos, descanse mal, una alimentación inadecuada, que fume, que tome alcohol, por ejemplo, pues está más predispuesto, pero lo podemos sufrir cualquiera. Además, de hecho, cualquier persona del mundo ha sufrido alguna vez alguna cefalea tensional que tenga más de 20-30 años, seguro. En algún momento determinado nos ha dolido la cabeza, porque hemos dormido menos, y duele la cabeza en general, la nuca, eso es frecuente. La migraña, pues sí hay cosas que la desencadenan. Por ejemplo, el estrés, la menstruación, cuando va a venir la regla, puede provocar ese aceleramiento o esa aceleración, mejor dicho, del dolor. Una alimentación inadecuada, por ejemplo, los cítricos, el chocolate, la cebolla, también son desencadenantes. Las salchichas, que son muy preparadas, puede provocar también eso. Dentro del alcohol, el vino tinto acelera mucho el proceso de la migraña. Los olores fuertes también desencadenan ese dolor de cabeza, pueden hacerlo. Hay una infinidad de causas que pueden hacer que salte la chispa, ¿vale? Y la neuralgia todavía no se sabe el origen, porque puede ser un origen inflamatorio, también postural, de la zona, que dormamos de ese lado, que sobrecargue la articulación o la mandíbula o la base de la nuca y puede provocar ese tipo de dolor. Pero realmente es un mundo que a mí me apasiona, me gusta mucho, lo tratamos muy profundamente, intentamos llegar a la causa, al origen, para que el paciente se recupere lo antes posible. En caso de la migraña y de la cefalea, ha hablado de la alimentación. ¿Tan importante es la alimentación para paliar los dolores de cabeza? Sí, es bastante frecuente. Ten en cuenta que la alimentación es nuestra gasolina. Si un coche, puedes tener un coche deportivo de último modelo, que si no le estás echando el combustible adecuado, el coche no anda, por muy bueno que sea, ¿no? Pues nuestra alimentación es igual. Lo que se transforma en química, es decir, dentro de la salud existe la parte de la bioquímica, que es decir, es lo que comemos. Realmente nuestra alimentación es para infinidad de patologías, por no decir todas, influye. Pero en la migraña es que hay causa-efecto directa.
¿vale? Entonces, como he comentado, un poquito así por encima, podemos avanzar mucho más en eso, pero la nutrición es muy importante, el saber que se come muchas veces, hemos tratado pacientes que simplemente con retirarle un alimento se le ha pasado el dolor de cabeza y no le ha vuelto. Y es que ese alimento pues, le estaba provocando una intolerancia, su organismo no lo asimilaba bien y reaccionaba pues, de la única forma que sabe, con dolor. Puede doler el estómago, puede doler las lumbares, puede venirme con una ciática o puede venirme con un dolor de cabeza. Entonces depende de cada caso, nuestro cuerpo reacciona. Lo que hay que saber es escucharlo, entenderlo y relacionarlo. Claro. Y seguramente habrá muchos pacientes que estén escuchando y que digan, una migraña no se cura, esto no me lo va a quitar nada, y sin embargo la fisioterapia tiene mucho que aportar, tanto a una migraña como a una cefalea, a cualquier dolor de cabeza, ¿no? Efectivamente. Hoy por hoy me viene mucha gente que a lo mejor viene acompañando a su marido, acompañando a su mujer, muchos pacientes que dicen, mientras estoy tratando a su pareja, a su hijo, a quien sea, me dicen, bueno, yo tengo dolor de cabeza, pero vamos, como lo tenía mi padre, mi madre, mi abuela y mi prima, pues dicen, también lo tengo que tener yo. Como que tienen asimilado que ese dolor de cabeza es para ellos para siempre, ¿sabes? Y se toman su medicación y van al médico, por supuesto, esto hay que valorarlo también con neurólogo, en muchos casos. Entonces, con la medicación medio lo controlan, pero realmente hay tratamientos específicos. Hay tratamientos específicos de fisioterapia y tratamientos específicos de osteopatía craneal, que es lo que más eficacia tiene hoy por hoy, junto también con los medios técnicos y tecnológicos para el tratamiento de la migraña, que nos ayudan y podemos romper ese ciclo genético familiar de dolor de cabeza constante de generación tras generación. Y se puede en muchos casos, en casi todos, paliar, en otros casos quitar. ¿Cuáles son esos tratamientos? Porque seguramente habrá mucha gente diciendo, ¿cuál es el remedio para quitarme por fin ese dolor de cabeza? Claro. Pues mira, volviendo un poco aquí a mi amigo, el cráneo, pues voy a explicar una serie de tratamientos que hago un poquito por encima, manuales, del cráneo, ¿no? A nivel craneal, para tratar las suturas. Bueno, realmente el cráneo es un mundo, tiene muchísimos orificios, por aquí pasa la médula, pasa la vascularización craneal, en esta zona tenemos por las carótidas, las arterias vertebrales, un mundo aparte, ¿no? Pues tratando, descongestionando toda la articulación, sobre todo desde el interior de la boca, para tratar esfenoides, que es este huesecito de aquí tan importante, que es el que forma la sien, el dolor de sien típico, el esfenoide, en la zona del esfenoide. Entonces descomprimimos, hacemos tratamientos craneales en la zona que descomprime la zona del ojo, parte del ojo, hacemos también técnicas oculares para relajar esa zona, toda la musculatura. Bajamos también la tensión arterial al tratar el cráneo, pero muchas técnicas intrabucales. También este orificio que tenemos aquí, en el temporal, es el oído. ¿Cuánta gente viene con acúfenos, con ruido en el oído? Bueno, pues tratando también toda la parte del temporal y musculatura de los suboccipitales, mejoran también los acúfenos y ruido en la cabeza. Entonces, se hace osteopatía craneal. Con las manos trabajamos todo nuestro cráneo, cada uno de los puntos clave de las suturas craneales. Eso es importantísimo. El segundo, pues bueno, tenemos ya medios tecnológicos. Medios tecnológicos, pues como hemos hablado en otros programas, el láser Rainbow Drop, que trabajamos nosotros con él, con 2 equipos, realmente nos ha abierto también un mundo. Nos ha abierto un mundo porque es totalmente configurable. Yo lo configuro cada paciente, me viene un paciente y depende pues, de la edad, depende hasta del color de piel, depende de la musculatura que tenga, pues le hago un programa específico para él, en el cual pues, yo lo que quiero es pues, hacer una fotobiomodulación, es decir, estimular el nervio, en este caso pues de la nuca o de la zona cervical que venga, o de la sutura craneal, para disminuir ese dolor. Y luego también tenemos una técnica bastante novedosa, que bueno, nosotros lo llamamos el casco de Dermio-Care, porque realmente lo que usamos, esta máquina la hacemos después del tratamiento, lo aplicamos después, y lo que aplica es oxígeno purificado. Es decir, nosotros pues cogemos este casco, totalmente transparente, entonces el paciente se tumba en la camilla, le ponemos el casco, encendemos la máquina y lo que está respirando, le decimos que respire por la nariz y lo suelte por la boca, es oxígeno purificado. Entonces, ese oxígeno purificado que pasa a través, el oxígeno ambiental pasa a través de un filtro que tenemos aquí en la parte posterior, limpia ese aire,
Entonces, al respirar oxígeno durante una sesión completa, ponemos alrededor de una media hora, después del tratamiento manual y de todo lo que hemos hecho, pues el paciente tiene una relajación de todo el cráneo y también una relajación a nivel emocional, ¿eh? Relaja mucho, el meter oxígeno puro dentro hace que nuestro organismo se equilibre y le llegue más vida a nuestras células, ¿eh? También la neuralgia, los mareos, nos ayuda mucho el Dermiocare, ¿vale? Y aquellas dolencias que son más temporales, pues mucha gente que diga, a mí es que me duele la cabeza pues cuando se nubla, o me duele la cabeza cuando lloro mucho. ¿Eso también se puede remediar, el que no me duele la cabeza cada vez que viene el nublo? Es difícil, eso es difícil, porque es que es un factor desencadenante del dolor. Y como son cosas que no podemos controlar, lo que no podemos controlar, pues tampoco nos debe de preocupar, ¿sabes? Porque entonces sumamos más efectos. Entonces, el cambio del tiempo, el cambio atmosférico, de presión atmosférica, afecta y mucho a los dolores de cabeza. Cuando hay nublos, cuando hay poca luz, cuando entramos a un supermercado, disminuye. El ojo es un captor de esa luminosidad. Si está afectado, si hay una afectación, pues puede provocar un desencadenante. Eso no se puede evitar. Podemos hacer un tratamiento antes para evitar que duela, o para que las crisis se espacien lo máximo posible o que se mitiguen, mejorando esa vascularización, mejorando ese tono muscular, mejorando esos nervios, esa sutura. Evitarlo, como no podemos controlarlo, pues no se puede evitar del todo, claro. Entonces, para, por ejemplo, detectar qué tipo de dolor de cabeza, que eso es importante, sí, muy llamativo es la ubicación del dolor, y a partir de ahí vamos al fisio y ya vemos cómo intentar por lo menos que nos duela un poquito menos. Exactamente. Por lo menos, eso seguro, tenemos que conseguir que baje ese dolor, ¿vale? Pero hay 4 fases que no he comentado en la migraña, muy importantes y muy claves, y las digo rapidito para que la gente lo entienda, porque el paciente que tenga migraña lo va a entender rápido. Hay una fase que se llama pródromo, que es cuando tú empiezas a notar que te va a dar el dolor, ¿sabes? Empiezas a ver que hay más irritabilidad, empiezas a notar pues un poco más de ansiedad, que empieza a haber un dolorcito ahí de cabeza muy leve, tú notas que te va a dar, ¿vale? Eso se llama fase de pródromo. La segunda fase es el aura, se llama aura, es que ves una luminosidad alrededor de las personas, pues ves como se llama el aura, ¿no? Y es bastante frecuente en la migraña. Está la fase de dolor, que es cuando ya lo tienes, estás sufriéndolo, estás pasando esa molestia, y la cuarta, que es la de resolución. Entonces, esas son las 4 fases. Si la pillamos en la fase de pródromo, hay 2 ejercicios sencillos que podemos hacer que al menos se mitigue el dolor de cabeza, ¿vale? A partir, por supuesto, de la medicación que le haya mandado su médico, que respetamos absolutamente, ¿vale? Pero si podemos también evitarlo, pues mejor, ¿vale? Entonces, hay un ejercicio que voy a explicar aquí, que es para relajar los músculos de la base de la nuca. Podemos coger una toalla, nos la ponemos en la nuca, cogemos una toallita, nos la ponemos en la nuca y lo que hacemos es estirar bien la zona de la parte final de la toalla y echamos la cabeza hacia atrás. Eso va a hacer que la musculatura de la nuca se relaje y que entre más sangre a nivel craneal, que haya un aporte mayor sanguíneo, que se relajen los músculos suboccipitales, que se relajen las primeras cervicales. Puede aliviar bastante. Tirar de la toalla en dirección hacia arriba, un poquito hacia los ojos, y la cabeza empujar un poco hacia atrás. Y mantenerlo 15-20 segundos. Se puede repetir 3-4 veces, eso relaja bastante. Y en muchos casos se puede aliviar, incluso quitar del todo y evitar la migraña. Y luego hay otra técnica también, que lo hacemos boca arriba, al cual al paciente le pido que se meta la mano en los pulgares en la boca, en el maxilar, uno aquí y el otro en el otro lado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es una tracción hacia el techo. Y mantenemos, ¿vale? Si estamos boca arriba, una tracción hacia el techo. Puede ser también en dirección a la puntita de la nariz. También se puede hacer sentado, pero sentado es en dirección hacia adelante, hacia la puntita de la nariz. Porque lo que quiero es descomprimir esta articulación. Esta articulación hay que descomprimirla para que llegue más sangre también, que es lo que buscamos, relajación intersutural y que llegue más sangre, más vascularización. Con esos 2 ejercicios sencillitos y con el tema de la nutrición, pues podemos evitar males mayores. Pues consejos interesantes porque hay mucha gente que sufre esos dolores de cabeza que muchas veces no sabe cómo ponerle remedio. Javier Navarro, fisioterapeuta y osteópata, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Estupendo, hasta luego. Y a ustedes igual les emplazamos al próximo programa de Tu Salud a Mano. Mientras tanto, sean felices.